Las risas que les acompañaban durante el camino se fueron apagando cuando comenzaron a recorrer el lúgubre campamento. Aquel asentamiento aislado solo albergaba los restos de sus habitantes, que se esparcían de manera caótica dentro y fuera de las tiendas de campaña. La nieve cubría parte de ellos, pero fácilmente podían apreciarse los huesos quebrados y las vestimentas rasgadas de los antiguos supervivientes. Como tantos de los que lo habían intentado, habían perecido. No parecía ser un grupo numeroso, pues el campamento no albergaría la decena de tiendas. Sin duda, habían sucumbido ante un ataque violento, pues la sangre impregnaba el exterior y el interior de aquellas tiendas, que examinaron con sumo cuidado ante la posible presencia de infectados, a los que por fortuna no encontraron. Samantha y el padre se apresuraron a revisar el lugar, pues la tarde avanzaba y aquella zona no era segura. Entre los pocos útiles de supervivencia que quedaban en el campamento, Samantha encontró unos buenos prismáticos en el interior de una de las pocas tiendas que la sangre no manchaba, la cual recogió y anudó como pudo a su mochila. Cuando se disponían a abandonar el lugar, Samantha pisó algo metálico entre la nieve, un cuchillo de caza que guardó en el bolsillo interior de su abrigo. Quizás sería mejor que lo tuvierais preparado. El padre había desenfundado su martillo y señalaba un edificio cercano, el único que parecía haber en los alrededores. La noche se cernía sobre ellos cuando alcanzaron aquel oscuro edificio de 2 plantas. A su alrededor, los muertos deambulaban o chocaban contra sus puertas y ventanas buscando un acceso. A una señal del padre, ambos se acercaron rodeando el edificio y comenzaron a eliminar con sigilo a aquellos infectados, que sucumbieron ante la rapidez y la contundencia del ataque. Samantha rompió una de las ventanas del piso inferior, atrayendo con el ruido a los muertos del interior y eliminándolos sistemáticamente al cruzarla. Cuando dejaron de escucharlos, entraron al edificio con cautela. Aquella serrería cercana al río apenas ofrecía cobijo. Sus paredes húmedas no impedían la entrada del frío de la noche, pero el riesgo había merecido la pena, pues en su camino a la planta superior hallaron, entre las muchas herramientas amontonadas en las estanterías metálicas, nuevas armas con las que continuar su expedición. Samantha tomó 2 hachas de mano pequeñas y ligeras, mientras que el padre agarró una sola, de gran tamaño, que sujetaba con ambas manos mientras ascendían con sigilo a la planta superior, donde pudieron atrancar las puertas y prepararse para la noche. Samantha comenzó a montar la tienda gracias a la tenue luz que aún entraba a través de las pequeñas ventanas. Las acampadas con su hermana eran habituales antes del apocalipsis, pues el condado conservaba hermosos páramos y bosques fáciles de recorrer. Mientras entraba en la tienda, recordó una de aquellas muchas veces. Solas, en la naturaleza, imaginaban bajo el manto de la noche todo lo que podían hacer y los lugares que podrían visitar. Marta reía y molestaba a su hermana, diciéndole que no podrían ir a ningún lado hasta que aprendiera a conducir. Samantha la desafió a que la enseñara, y al día siguiente, tras chocar y arañar no pocas veces el coche de Marta, Samantha culminó su primera lección cruzando un riachuelo que su hermana le había rogado no atravesar. Samantha suspiró y cerró los ojos. Aquellos recuerdos no eran tan lejanos, pero parecía que hubiera pasado toda una eternidad. Mientras tanto, Irina abandonaba la unidad de cuidados intensivos. Sus manos aún temblaban mientras se retiraba los guantes. Después de muchas horas, Marta y Sami se encontraban estables. La pequeña había llegado con más de 2 meses de antelación y fue trasladada de inmediato a una unidad especial con vigilancia las 24 horas del día. Su madre había perdido mucha sangre y había sufrido multitud de complicaciones durante la intervención. Aunque estables, el pronóstico de ambas era muy reservado. Irina se apoyó en la pared sin poder contener un sollozo, sintiendo que se derrumbaba. Pero escuchó de nuevo en su interior aquellas últimas palabras que Matt le dijo antes de ser encerrado. El Señor nunca nos da más de lo que podamos soportar.
Samantha y Matt retomaron el camino con renovadas esperanzas. El complejo se encontraba al otro lado del río, y tras vislumbrar con los prismáticos los alrededores de la zona y no encontrar apenas infectados, atravesaron el río a través del puente que sustentaba las vías del tren, llegando al cruce de la carretera principal. Tras recorrer durante toda la mañana aquella carretera hacia el oeste, alcanzaron un pequeño control militar, donde varios vehículos y un camión actuaban de barricada. El complejo industrial se encontraba a escasos kilómetros de allí, donde a pocos metros, una improvisada torre de vigilancia se elevaba por encima de los árboles. Samantha ascendió por la escalinata de cuerda mientras el padre vigilaba. Desde ahí podría observar a la perfección el complejo, pero tras enfocar los prismáticos, Samantha vislumbró el horror que allí les esperaba, pues eran cientos los muertos que se hacinaban a la entrada del complejo y sus alrededores, donde multitud de coches quemados dificultarían aún más su paso. Samantha descendió la escalinata y antes de que el padre pudiera preguntarle, le arrojó los prismáticos enfurecida mientras echaba a andar hacia la carretera, dándole la espalda. El padre se sintió confundido y tras llamarla por su nombre varias veces y no conseguir respuesta, decidió ascender para ver aquello. Tras observar con atención, entendió el enfado de Samantha. Aquella horda sería realmente difícil de enfrentar en aquellas condiciones y no sabían cuántos más podía haber en el interior. Tampoco sería factible esquivarla, pues el complejo contaba con una sola entrada, fuertemente sellada por una puerta de barrotes metálicos que contenía los muchos muertos que lo infestaban. El padre descendió balbuceando disculpas. El camino había sido difícil y no tenían un plan alternativo, pero al llegar a la carretera no encontró a Samantha. Matt se empezó a preocupar y comenzó de nuevo a llamarla impacientado, hasta que finalmente obtuvo respuesta. A 130 kilómetros por hora, Samantha conducía aquel imponente camión sin importarle los obstáculos que encontrara en su camino. Sus manos sujetaban con determinación el volante y su mandíbula se apretaba con fuerza bajo una profunda mirada de odio. Si tenía que aplastarlos a todos para llegar a su hermana, que así fuera. A su lado, el padre Matt jaleaba a Samantha y maldecía a los muertos mientras atravesaban a toda velocidad el camino que los separaba del complejo. ¡Arrepentíos, malditos! Pues de la mano de la mujer santa llegará la cólera de Dios. El camión derribó con un fuerte estruendo la puerta del complejo y aplastó a la multitud que allí se concentraba. Samantha frenó al superar la horda, derrapó y volvió a embestir, aniquilando a los restos de aquella primera oleada. Samantha y el padre descendieron del camión y comenzaron a combatir armados con sus hachas, espalda contra espalda, derribando a los muchos infectados que intentaban alcanzarlos en una cruenta pero hermosa danza de sangre. En el 33º día del primer año del fin de los tiempos, procedemos a exterminar esta asoladora plaga que inunda nuestra tierra, siendo este el cruento destino de todos los infernales pecadores que moran en ella. ¡Arrepentíos!